Bueno, os voy a hacer este curso respecto a la Ley de Arrendamientos Rústicos del 26 del 2005 respecto a fincas rústicas. ¿Por qué os lo hago? Bueno, porque constantemente estamos comprando y vendiendo fincas. He tenido hasta una anécdota de que he tenido una copa de una vaca, o sea, en una operación financiera de un fondo que nos ha cancelado pues ese contrato, tuvimos que resolverlo y hacer OTEO con OTEO cliente, o sea, le ocupa, bueno, fue una odisea. Y claro, la posesión es la posesión. Cuando vendemos una finca tenemos que analizar si la finca está limpia, pasar varias veces, y si vemos que hay un animal, ese animal tiene un dueño, tiene un total, y hay que preguntar. Quizás el propietario dice, no te preocupes, es Pepito, que cuando yo diga, la vaca marcha. Claro, algunas veces eso se lo dice, pero en el momento que llegue, o que sea una finca que sea productiva, todos se tiran al monte, y hay que analizar. ¿Y por qué hago este caso? Porque estoy caliente con un ganadero de Ponga que, bueno, que se ha portado mal, no, lo siguiente mal. Yo cuando voy a hacer la finca, pido los datos, pido el contrato y me leo el contrato. Una vez analizado el contrato, analizo la finca, saco fotos y en ese momento llamo, no antes. Le llamo y le digo, bueno, mira, vamos a resolver, el propietario quiere vender la finca. En primer lugar, te dice, no hay problema, después te dice, oye, yo tengo un contrato de 5 años, O sea, te saca, yo tengo un contrato de 5 años. Y digo, vale, perfectamente, tienes un contrato de 5 años, como ya lo había leído, y dice, pero ese contrato de 5 años dice que se pacta una renta de 600, pero los 2 primeros años, dice, deberá dejar, en los 2 primeros años, no a lo largo, en los 2 primeros años, deberá dejar perfectamente limpia la finca. Claro, nosotros ya antes lo habíamos mirado, habíamos visto, o sea, ha incumplido totalmente el contrato, los matos eran míticos, es más, tenemos un vídeo limpiando. Por lo tanto, hay una resolución del contrato. Por respeto, tanto a agricultores como a ganaderos, que hay que respetar su duro trabajo, pues dices, bueno, vamos a resolver el contrato como lo tienes. Y yo le dije, oye, límpiame la finca, que yo te la voy a resolver. Es decir, él ya sabía que le iba a resolver, claro, él inteligentemente dice, yo te tengo que utilizar, te la resuelvo. No la ha limpiado, y me ha venido con que decir, no, es que me tienes que indemnizar ¿de qué? O sea, cuando yo llegase a la finca, le meto una demanda, solicito un peritaje, va, incluso le podría demandar yo. No buscas ese conflicto, siempre hay que navegar, porque estás en la calle, o el que ves mañana para adelante, e intentar buscar una solución. Que me encuentro que estamos en un cambio climático brutal, y ya me ha pasado en 7 fincas. En este mes, en donde ya estaban vendidas, una en La Rasa, otros 2 aquí en Cangas de Onís, otros son fuera de otros concejos, en donde llegamos a la finca vendida y nos encontramos las vacas. Pero bueno, qué cachondeo que es, porque en ese sentido hay ganaderos, y no por ser ganadero agricultor es buena persona. No, hay gente buena en Madrid, gente mala en Madrid, y gente buena ganadera y gente mala ganadera, con mucho morro y mucha cara. Y me ha pasado, han entrado en una finca sin permiso. Y así sin más, o sea, como que se saltó la vaca, no, eso es un delito. Y en esta persona, concretamente, que incumplió, voy a analizar que aparte en el apartado B dice que el incumplimiento de las cláusulas que se pongan, en este caso la cláusula era la perfecta limpieza, es causa de rescisión inmediata del contrato, firmado en el contrato. ¿Qué es lo que puedo decir y qué moraleja os puedo decir? Que si hay un contrato tenemos que analizar los 5 años, que es siempre importante. ¿Por qué son esos 5 años? Porque del 1 pasa al 5 y del 5 pasa al 10. Entonces hay que analizar en cualquier contrato, en cualquier venta, ver qué validez tiene ese contrato. Yo vi inmediatamente que ese contrato estaba nulo de pleno derecho por los graves incumplimientos del ganadero. Le dejas margen y todavía te caga en la boca. Ojo, por eso hay que analizar todas las cosas. Siempre os digo también, voy a hacer un breve inciso, en TikTok me ha gustado Carlos Martín Abogado, que da pequeñas píldoras que me gustan bastante respecto a temas jurídicos. Es avanzado, es directo, muy buena explicación. Si queréis entrar en TikTok, os lo recomiendo para que le echéis un vistazo. Bueno, pues, ¿por qué os digo? Si estamos en la ley de arrendamientos rústicos y tenemos un contrato, hay que analizarlo, ver su durabilidad. En función de eso,
la compraventa tiene que estar vinculado en el derecho de posesión del contrato que esté legalmente vigente. Pero utilizar un contrato para poner que me lo limpien, no. Porque el ganadero te va a decir, te coge la finca y te dice, oh, esto está mal, el otro te la dejó fatal, y él te la va a dejar igual de fatal o un poco mejor, pero no en función del contrato. Porque el ganadero sabe que limpiar una finca correctamente es un coste muy elevado, pero muy, muy elevado. Entonces va a limpiar lo que le interese. ¿La va a dejar un poco mejor? Sí, pero lo que no sabéis es que en la ley de arrendamientos turísticos, el arrendatario, mejor dicho que en eso, el arrendador somos nosotros, el arrendatario está obligado a la limpieza. Él está obligado a limpiarlo, ¿de acuerdo? Entonces, ya estamos cediendo parte de nuestros derechos, siempre hay libertad de partes. Es decir, está muy sucia, vale, de acuerdo. Pero os voy a hacer un ejemplo. Si cogemos el arrendatario número A, que desde el primer minuto paga religiosamente, no dudéis que en la finca que os coja, no solamente, aparte de pagaros, tú le puedes decir, oiga, límpiele bien, limpie usted bien la finca. Ya está la obligación de tener la finca limpia, señores. Y él va a limpiar si lo necesita. Ahora, si es un desastre, ese ganadero no tengáis que hacer ningún contrato con él. Y el ganadero ve que ha negociado, yo te la voy a dejar como un mármol limpia, no lo va a cumplir. Algunos sí, yo todavía no lo he visto. ¿Qué va a pasar? Que el ganadero ve que encima 2 años no paga, va a utilizar la finca lo que le interese. Porque si el ganadero A sabe que por limpiar un poco ahí saca más producción de pasto, lo va a hacer. Lo va a hacer porque él le va a interesar ese pasto para su ganado. Y el ganadero B va a ser igual. Y cuando pongamos las 2 fincas, van a ser las 2 fincas casi iguales. O sea, que el beneficio no podemos entregar una propiedad que nos vale por la limpieza, porque si dejamos el libre albedrío y pensamos que la gente es buena, os equivocáis totalmente. ¿De acuerdo? Así que, ley de arrendamientos urbanos, 5 años, que no hay contrato, Código Civil, libertad de parte, Código Civil, para ver, ahí ya nosotros tenemos una posición más fuerte. ¿Qué es lo que hago desde el minuto 1? Si vamos a vender, no quiero, fuera todo el mundo, posesión ya, que se vea y se mantenga y que sea creíble. Eso es lo que os puedo decir en tema de arrendamientos rústicos. Hay otras cosas, tanteo, retrato, derecho preferente, pero solamente hoy nos hemos centrado en esta píldora. Ley de arrendamientos rústicos, tener mucho cuidado, hay 5 años y no utilizar nunca la entrega de una finca para que te la limpie. No, dame tú el dinero y si yo tengo que limpiarla con el dinero que tú me das la limpio. Y si no te interesa, no os preocupéis, los negocios tienen que ganar en 2 partes, porque si no al final va a dejar los matos como está, va a coger el centro, quitar un poco más, un poco menos. El ganadero necesita pastos. Fijaros, varias fincas que tenían que abandonar no han sacado las vacas. ¿Por qué? Por el cambio climático y porque, claro, te das cuenta que una finca que produce, un ganadero va a ser inteligente. Una finca fuerte que produzca, él la va a limpiar para tener pastos. Y después todas esas historias, no es que yo hice aquello, hice aquello. Vamos a ver, hace un ganadero justamente lo que necesita para mantener su ganado. Si tiene que poner varillas, las pondrá. No va a hacer más. Nadie regala nada. ¿De acuerdo? Nos vemos en el siguiente curso.